prudente comenzar. Y bueno, comentar que finalmente nuestra sesión de trabajo es grabada y seguramente si alguno de nuestros colegas no puede acompañarnos de manera presencial, era sincrónica, virtual sincrónica, podrá hacerlo posteriormente viendo la grabación. Así que le doy una cordial bienvenida. ¿Desde dónde nos saluda? Disculpe. Hola, yo soy de Torreón, Coahuila. De Torreón, Coahuila. Perfecto. ¿Y usted es profesor de matemáticas, estudiante de matemáticas o de filosofía, tal vez? Sí, soy egresado de la carrera de filosofía y actualmente doy un curso de lógica en línea. Ah, perfecto, excelente, excelente. Bueno, pues me da muchísimo gusto saludarlo. Soy el doctor Jesús Castañeda Rivera. Voy a tener el gusto de trabajar estas 3 sesiones de taller, de curso taller con usted y con nuestros demás colegas. Ah, yo soy de formación matemático, después realicé estudios de maestría y doctorado en el campo de la educación, pero he estado trabajando de manera continua en el ámbito de la lógica. Particularmente tuve el privilegio de ser presidente de la Academia Mexicana de Lógica en el periodo 2017-2018. Y bueno, el material que vamos a estar trabajando en estas 3 sesiones de trabajo es un material que aparece recientemente en un texto breve, en un cuadernillo que hemos publicado y que se llama justamente el teorema de Lowenheim-Schole en la lógica de primer orden. Pues es parte de lo que el día de hoy, y bueno, de las 2 guiones restantes que vamos a estar platicando, aparece en este texto. Ya antes había tenido la oportunidad de escribir sobre este tema en el año 2014, en un curso justamente para la Academia Mexicana de Lógica. La Academia Mexicana de Lógica, aprovecho para invitarles a este tipo de actividades. Desde ya hace varios años organiza el Encuentro Internacional de Didáctica de la Lógica y el Simposio Internacional en Investigación en Lógica y Argumentación de manera anual en diferentes ciudades del país con diferentes universidades. Y bueno, en este año, en el 2014, tuve el gusto de impartir un curso en el Encuentro de Didáctica de la Lógica, que en ese entonces llamé Modelos Finitos y el Teorema de Lowenheim-Schole, para profesores de lógica, para también investigadores de alguna manera en el campo de la lógica. Y bueno, lo que vamos a tratar de mostrar ahora estos 3 días es profundizar en uno de los teoremas de la lógica de primer orden que tiene un impacto importante. Hemos tratado de hacer una presentación en la medida de nuestras posibilidades, aunque a pesar de ello va a requerir de algunos elementos de matemáticas. Entonces, bueno, espero que pueda disfrutarse y si usted está de acuerdo, pues vamos a comenzar de lleno. Sí, de acuerdo. Ok, bien. Bueno, pues vamos a comenzar entonces y voy a permitirme compartir pantalla con usted. Um, Solo un momento, por favor. Vamos a abrir esta presentación. Muy bien. Ya va. Entonces vamos a compartir pantalla.
A ver si se puede ver allá. Sí se puede ver. Sí, perfecto. Ya se puede ver, ¿verdad? Muy bien. Entonces, vamos a hablar justamente de el teorema de Lowenstein-Schole, la lógica de primer orden, el día de hoy. Esta primera sección que forma parte de este curso que hemos llamado modelos y el teorema de Lowenstein-Schole. Entonces, nuevamente le doy una cordial bienvenida. El Centro de Investigación y Ciencia de las Matemáticas realiza diferentes actividades académicas. Muchas de sus actividades están pensadas justamente para la difusión eh, de lo que se hace enseñanza de las matemáticas. Y bueno, nos sentimos muy contentos de que este curso también tenga interesados porque, digamos, la temática es un poco más técnica, más especializada. Eh, dirían algunas personas, bueno, son cursos más técnicos que generalmente cuentan con una participación menor de personas, pero esperamos que puedan siempre disfrutarse bastante. Entonces, bueno, vamos a tratar de hablar de este marco histórico sobre el teorema de Lowenstein-Schole. Y tal vez lo primero que podríamos decir es hablar un poco de su contexto, de cómo la lógica evoluciona entre el siglo XIX y el siglo XX. Y un paso sumamente importante eh, lo hace Gotthold Frege, quien aparece justamente en esta imagen. Frege pues, había presentado el primer cálculo deductivo, eh, digamos, un poco la lógica de primer orden, con la manera en la que hoy en día escribimos un poco en esta lógica. Y esta lógica después se le va a llamar justamente la lógica de primer orden, de segundo orden, esto en 1879. Pero para 1910, Bertrand Russell y George Weyl van a establecer un cálculo deductivo que no abarcaba únicamente a la lógica de primer orden, sino también a la teoría de los tipos. El trabajo de Bertrand Russell y George Weyl, un trabajo muy interesante de principia matemática. Y ya para 1928, David Hilbert y Ackermann, quienes aparecen en esta imagen, van a plantear un cálculo deductivo para la lógica de primer orden, que no era sintácticamente correcto. Esto en el sentido de que para cada fórmula, o bien ella, o bien su negación, fuera deducible con su ayuda. Entonces, una cuestión que nosotros podemos plantearnos es si este cálculo es semánticamente suficiente. Dicho de otra manera, si permite deducir todas las fórmulas válidas. Sin embargo, en esta obra de Hilbert y de Ackermann, ya por 1928, no se manifiesta una respuesta a esta pregunta. Entonces, un par de años después, un lógico y un matemático alemán, Kurt Gödel, al demostrar que el cálculo de primer orden es lo suficientemente potente para deducir con sus fórmulas, eh, para deducir con su ayuda que todas sus fórmulas son válidas. ¿Sí? Este trabajo de Gödel va a ser el principio
de una serie de contribuciones a la lógica que Gödel va a hacer en los siguientes años. Gödel, para ello, toma como punto de partida el cálculo de primer orden que había desarrollado Russell y Weyand en el Principia Mathematica. Sin embargo, ellos no se habían planteado ninguna cuestión semántica, limitándose principalmente al desarrollo sintáctico de su sistema formal. Gödel entonces se plantea la pregunta si en ese sistema bastan los axiomas y las reglas para poder deducir todas las fórmulas válidas o no. Esto es otra manera de decir, de cuestionarse si existe un sistema semánticamente completo. Kurt Gödel prueba en este teorema que el cálculo cuantificacional del primer orden es semánticamente suficiente. Y de ahí deviene el teorema de suficiencia semántica del cálculo lógico de primer orden, que lo que nos dice esencialmente es que toda fórmula válida es deducible. ¿Qué significa esto? Que la fórmula es derivable con los axiomas y con las reglas de inferencia del cálculo. Bueno, entonces, esto hace que aparezcan dos interesados en la lógica de primer orden. Uno es Leopold Lowenheim, el otro es Thorach Skolem. Aparecen en esta imagen. Y para 1915, Lowenheim ya había probado que si una fórmula es satisfacible en un modelo cualquiera, entonces es satisfacible en un modelo nuclear. Para 1920, Skolem generalizó este resultado para un conjunto cualquiera de fórmulas de primer orden. De hecho, estas dos investigaciones, la de 1915 y la de 1920, se van a generalizar en lo que nosotros vamos a llamar el teorema de Lowenheim-Skolem. El teorema de Lowenheim-Skolem también, por otro lado, se puede desprender como un corolario del teorema de suficiencia de Kurt Gödel. Ahora, la obra de Gödel es muy interesante. No vamos a dedicar demasiado tiempo en este curso, pero es una obra fundamental, ya que del teorema de suficiencia de Gödel se obtiene como corolario otro teorema de Gödel, que es el teorema de compacidad. Entonces, bueno, en este trabajo nosotros presentamos una exposición breve de la lógica de primer orden con igualdad. Y nos centramos, porque hay otros teoremas, nosotros nos centramos en el teorema de Lowenheim-Skolem. Lo que vamos a presentar en este trabajo lo podemos leer en diferentes textos, lo podemos leer en las obras originales de Kurt Gödel de 1931, pero también lo podemos leer en un extraordinario libro muy recomendable, que es el libro de Enderton, de Principios Matemáticos para la Lógica. Extraordinario libro. Sí. El libro de Leblanc, de Roemer y de Tau, de Weber, y de Jesús Mosterin sobre la obra de Kurt Gödel. Adicionalmente a estos extraordinarios libros, como había comentado al principio de nuestra sesión, he tenido la oportunidad de escribir un libro que titulado El teorema de Lowenheim-Skolem en la lógica de primer orden, donde trata justamente el análisis de este teorema. Y entonces voy a irme rápidamente como
ahora se acostumbra cuando anunciamos una película, una serie, casi voy a irme al final de la serie y voy a mostrar el teorema de Lowenheim-Skolem, ¿sí? El objetivo de estas dos sesiones de trabajo va a ser justamente demostrar el teorema de Lowenheim-Skolem y analizar las consecuencias que el teorema de Lowenheim-Skolem tiene. Bueno, pues este teorema de Lowenheim-Skolem nos dice que si tenemos un conjunto gamma, un conjunto lenguaje de cardinalidad lambda, pues entonces gamma es satisfacible en alguna estructura de tamaño menor o igual que lambda. Por otro lado, si sigma es un conjunto de enunciados de un lenguaje de cardinalidad gamma, pues entonces decimos que sigma tiene un modelo. Si sigma tiene un modelo, entonces tiene un modelo de cardinalidad menor o igual que lambda. Básicamente esto es lo que nos dice el teorema de Lowenheim-Skolem. Y una de sus consecuencias más importantes es el famoso teorema de Lindström. Si L es una extensión del lenguaje de la lógica de primer orden, para el que se cumple el teorema de Lowenheim-Skolem y el teorema de compacidad, entonces toda sentencia de L tiene exactamente los mismos modelos que alguna sentencia de la lógica de primer orden. Bueno, solo he enunciado dos resultados, pero vamos, he puesto casi al final, vamos a analizarlos con detalle a lo largo de todo el curso. Adelante, Carlos, por favor. Bueno, sí, tengo algunas dudas. Me imagino que algunas las abordará después, pero para empezar, ¿cómo debo pensar sobre un teorema? Según yo, un teorema es como algo que es demostrable sin necesidad de premisas, ¿no? Algo así. Bueno, es una buena pregunta. Podríamos decir que en este caso vamos a entender el teorema considerando que podemos justamente basarnos en una serie de proposiciones, ¿sí? Hay una serie de proposiciones, una serie de consecuencias de primer orden, y considerando estas consecuencias, estos resultados de la lógica de primer orden, considerando las reglas de deducción de la lógica de primer orden, vamos a obtener un teorema. De hecho, el día de hoy el objetivo es esencialmente desarrollar algo que yo he llamado los conceptos preliminares, ¿sí? Es decir, ¿qué es lo que tenemos que conocer antes de poder llegar al teorema de Lowenheim-Skolem? Y que esto que conocemos, este marco conceptual, nos va a ayudar justamente a identificar cómo se puede concluir lógicamente, cómo podemos ver el teorema de Lowenheim-Skolem como una consecuencia lógica de una serie de resultados en la lógica de primer orden. ¿Sí? Pero bueno, esta pregunta tan interesante que usted me hace, vamos a irla clarificando un poquito en el paso. ¿Le parece bien? Sí, muy bien, gracias. Muy bien. De hecho, en esta primera lámina ya hablamos un poquito de lo que nosotros vamos a asumir por teoremas. Bueno, para empezar, tendríamos que decir que asumimos que una teoría matemática está formada por teoremas y por axiomas. Y los teoremas, ¿sí? Son proposiciones lógicamente deducibles de los axiomas. Lo estamos asumiendo. Entonces, vamos a estudiar el término de teoría dentro del ámbito de la lógica matemática. ¿Sí? Dentro del ámbito de la lógica matemática. ¿Por qué? Porque puede haber otras definiciones de teoría y otras definiciones de teoremas, inclusive en el mismo ámbito de las matemáticas. ¿Sí? De manera muy que las teorías las podemos entender como un conjunto de proposiciones expresables en cierto lenguaje formal.
que recoge explícitamente el conjunto de símbolos de la teoría, los axiomas y las reglas de deducción. ¿Sí? Esto, de hecho, es la definición de la síntesis, de la sintaxis de la teoría. Entonces, estamos diciendo que la sintaxis de la teoría está integrada por tres elementos: un conjunto de símbolos de la teoría, los axiomas y las reglas de deducción. Ahora, una herramienta que vamos a utilizar es la teoría de modelos. La teoría de modelos que nos permite definir semánticamente la teoría. Y en este sentido, un modelo, se llamarle M a ese modelo, es una estructura donde cada cadena de símbolos o cada sentencia del lenguaje formal de la teoría correctamente formada puede ser interpretada y verificada. Entonces, ahí ponemos mucho énfasis en decir, cada cadena de símbolos o sentencia de lenguaje formal de la teoría correctamente formada, ahí está una regla muy importante, correctamente formada, puede ser interpretada y verificada. Es decir, o bien la proposición o su negación satisfacen el modelo. Ahora, un modelo M para una teoría T es una estructura, ¿ah? Llamarle mu nuevamente, que pertenece de los modelos de T, donde los axiomas y los teoremas se satisfacen. A ver, entonces, me permito hacer un poquito de énfasis en la idea de modelo, la definición de modelo. Un modelo M para una teoría T es una estructura que pertenece al conjunto de los modelos de T, este es el que llamamos mod T, donde los axiomas y donde los teoremas se satisfacen. ¿Sí? Esto nos ayuda entonces a ir construyendo una serie de conceptos útiles para nuestro análisis. Vamos a considerar que tenemos L y que L es un lenguaje para la lógica de primer orden con igualdad, que consta de un alfabeto y de reglas de formación. Entonces tenemos un alfabeto, tenemos reglas de formación de palabras en ese lenguaje. Las palabras en ese lenguaje son fórmulas lógicas, naturales. Pero además, supongamos que existe un método efectivo para que cualquier expresión, epsilon, por ejemplo, podamos decidir si es fórmula o no lo es. Podamos decidir si es fórmula o no lo es. Hay un procedimiento para poder saber si es fórmula o no. Entonces, vamos a suponer que tenemos un conjunto de expresiones efectivamente numerables si solo si existe algún procedimiento efectivo que produzca una lista de A en algún orden. A ver, entonces, un conjunto A de expresiones efectivamente numerable, un conjunto A de expresiones es efectivamente numerable, sí, solo sí, existe un procedimiento efectivo que dada cualquier expresión epsilon, produzca la respuesta en caso de que epsilon pertenezca a A. Es decir, podemos con la relación de pertenencia saber si ese elemento pertenece al conjunto o no pertenece al conjunto. ¿Estamos bien hasta ahí? Ahora, Sí. supongamos que tenemos un conjunto
otra definición más, sigma. Y sigma es un conjunto de expresiones decidible. Ya utilizamos otro término, decidible. Entonces, sigma es un conjunto de expresiones decidible si solo si existe un procedimiento efectivo para que dada una expresión alfa podamos decidir si alfa pertenece a sigma o si alfa no pertenece a sigma. Podamos decidir si alfa pertenece a sigma o si alfa no pertenece a sigma. Dado que de hecho aparece en Enderton es todo conjunto finito es decidible. Un resultado muy bonito. Todo conjunto finito es decidible. Supongamos que tenemos un conjunto finito, sigma, de expresiones. Y ahora vamos a explorar algunos de estos conjuntos finitos de expresiones. Por ejemplo, el conjunto de las consecuencias tautológicas de sigma. Sí, recordemos que una tautología es una fórmula, una expresión, una proposición que es verdadera salvo cualquier interpretación. Entonces, el conjunto finito de sigma, conjunto finito sigma de expresiones, pues el conjunto de las consecuencias tautológicas de sigma es decidible. De hecho, un resultado más poderoso, ¿sí?, es que si sigma es un conjunto decidible de fórmulas, entonces el conjunto de consecuencias tautológicas de sigma es efectivamente numerable. Ahora, repito, si sigma es un conjunto decidible de fórmulas, entonces el conjunto de consecuencias tautológicas de sigma es efectivamente numerable. Pues ahí tenemos dos resultados. Estos resultados nosotros podemos reflexionar. Aquí vamos a darlos por supuestos, pero estamos hablando justamente de decidibilidad. Ahora, un conjunto de expresiones es decidible si, solo si, tanto él como su complemento, respecto al conjunto de todas las expresiones, es efectivamente numerable. Ahí está otra definición. Un conjunto de expresiones es decidible si, solo si, tanto él como su complemento son efectivamente numerables. Bueno, entonces esto nos permite llegar a una primera definición. Esta primera definición, que es la definición justamente de una estructura, de la estructura mu, ¿sí? Esta estructura mu que cumple con los 4 elementos siguientes. Voy a permitirme apagar un poquito mi cámara, si me permite, ¿okay?, para mejorar la conectividad y evitar alguna dificultad en la conexión. Muy bien. Ahí está. Entonces, para un lenguaje L de primer orden, una estructura mu es una función con dominio . . 。 。
como el conjunto de parámetros que satisface estas cuatro condiciones. La primera de ellas es que mu asigna a cada símbolo de predicado P de n argumentos una relación en área donde a P mu lo definimos como el conjunto de neadas de elementos del universo. Y claro, naturalmente P mu está contenido en el conjunto de mu elevado a la n. Es decir, el cardinal de mu elevado a la n. Segunda condición, mu asigna al símbolo de cuantificador universal un conjunto no vacío, que es el cardinal de mu, que comúnmente llamamos universo o dominio de mu. Tercero, mu asigna a cada símbolo de constante C un elemento del dominio de mu. Y cuarto, mu asigna a cada símbolo de la función f de n argumentos un elevado a la mu sobre el dominio de mu. Entonces, cuando nos referimos al término mu estructura o la estructura mu, nos estamos refiriendo a un conjunto a una función que satisface estas cuatro condiciones. Podemos observar que lo que hace justamente esta estructura mu es asignar significado a los parámetros del lenguaje. Por ejemplo, para decir que sigma es verdadero en la estructura mu, lo escribimos, como podemos observar, como la consecuencia, de hecho este símbolo es de consecuencia, la consecuencia de mu es sigma. Pero además, esta relación nos permite identificar cuando dos estructuras son semejantes. De hecho, tan semejantes que puedan ser equivalentes. Algo que llamamos dos estructuras, mu y beta, son elementalmente equivalentes. ¿Y cuándo son elementalmente equivalentes? Dado sigma que se tiene como consecuencia de mu, también ese sigma es consecuencia en beta. ¿Sí? Es decir, recordemos, mu es una estructura, beta es una estructura y resulta que la proposición sigma es verdadera en mu, pero también la proposición sigma es verdadera en beta. Entonces, la equivalencia elemental entre las dos estructuras se da cuando que sigma sea verdadero en mu, si solamente si sigma es verdadero en beta. De hecho, cuando la función que existe entre las dos estructuras es una función biyectiva, este término que utilizamos en matemáticas, diremos entonces que dos estructuras en un mismo lenguaje, tanto mu como beta,
son isomorfas. Entonces, un resultado muy interesante que aparece en Neanderthal es que las estructuras isomorfas son elementalmente equivalentes. Es decir, si dos estructuras son isomorfas, entonces esas estructuras son elementalmente equivalentes. ¿Correcto? ¿Vamos bien, Carlos? Sí, hasta el momento sí. Ok, muchas gracias. Vamos a suponer que tenemos en B el conjunto de todas las variables y mu una estructura. De hecho, la estructura para un enunciado sigma. Pero además podemos construir una función S que va de V, o sea, del conjunto de todas las variables, a el cardinal de mu. De tal manera que S de BI es igual a AI. Para I menor o igual que K, mayor o igual que 1. Bueno, pues en este caso se tienen los siguientes, en esta situación se tienen los siguientes casos. El primero de ellos es que mu satisface sigma con toda la función S de B en mu. Y el segundo caso es que mu no satisface sigma con toda la función S. Bueno, pues cuando se cumple el primer caso, es decir, cuando mu satisface sigma con toda la función S de B en mu, decimos que sigma es verdadero en mu. Y eso se escribe de la misma forma que decir que sigma en la estructura mu. Ahora, otra manera de decir, otra forma equivalente de decir esto es decir que sigma, perdón, es decir que mu es un modelo de sigma. Mu es un modelo de sigma. Ahora, en el segundo caso, si decimos que sigma no satisface mu con toda la función S, pues entonces decimos que sigma es falso en mu. Como el cardinal de mu es no vacío, podemos ver que no se pueden cumplir ambos. O sea, o se cumple I o se cumple 2I. En este caso, decimos que mu es un modelo del conjunto del conjunto sigma de enunciados. Sí, solo sí. Mu es un modelo de todos los elementos de sigma. Repito, decimos que mu es un modelo del conjunto sigma de enunciados. Sí, solo sí. Mu es un modelo de todos los elementos de sigma. Entonces, ahí tenemos, se va trabajando la definición de modelo, pero para trabajar más en detalle la definición de modelo, de dos términos convencionales en la lógica que acá serán importantes. El término de consecuencia semántica
y consecuencia sintáctica. Pero antes de ello, el concepto de implicación. Bueno, entonces vamos a suponer que gamma es un conjunto de fórmulas y phi es una fórmula. Entonces decimos que gamma implica lógicamente a phi, que escribimos gamma, este símbolo de consecuencia, phi. Gamma implica lógicamente a phi, sí, solo sí, para cada estructura mu del lenguaje y cada función S de B a mu, tal que mu satisface a cada elemento de gamma con S, mu también satisface a phi con S. A ver, vamos a tratar de explicar esto con más detenimiento, porque es un poco más complejo, ¿verdad? Decimos, si gamma es un conjunto de fórmulas, si phi es una fórmula, decimos que gamma implica lógicamente a phi, sí, solo sí, para cada estructura mu del lenguaje y cada función S de B a mu, tal que mu satisface a cada elemento de gamma con S, y mu también satisface a phi con S. Entonces ahí tenemos la implicación lógica. Ahora, supongamos que tenemos dos fórmulas. La fórmula phi y la segunda fórmula que aparece deformada, que es en realidad la letra psi. Entonces decimos que phi y psi son lógicamente equivalentes si solamente psi implica lógicamente a phi y si phi implica lógicamente a psi. Vamos a decir que una fórmula phi es válida si solamente si para cada mu y para cada S que va de B a mu, mu satisface a phi con S. Voy a volver a repetir esta noción de validez, por favor. Llamaremos a una fórmula phi válida si solamente si para cada mu y para cada S que va de B a mu satisface a phi con S. Bueno, entonces, si tau es un enunciado y sigma es un conjunto de enunciados, decimos que es enunciado tau. Decimos que sigma implica a tau, sí, solo sí, cada modelo de sigma es también un modelo de tau. Repito, si cada modelo de sigma es también un modelo de tau. Entonces, un enunciado tau es válido si solo si es verdadero en todas las estructuras. Un enunciado tau es válido si solo si es verdadero en todas las estructuras. Entonces, bueno, ya tenemos esta primera idea de la implicación lógica. Vamos a tratar de construir la noción de consecuencia semántica. Bueno, una conclusión es consecuencia lógica de las premisas cuando es posible que las premisas sean verdaderas. Repito, una conclusión es consecuencia lógica de las premisas cuando es posible que las premisas sean verdaderas y la conclusión falsa bajo cualquier interpretación. Dije posible, ¿verdad? Pero lo correcto es imposible, disculpe. Una conclusión es consecuencia lógica de las premisas cuando es imposible que las premisas sean verdaderas y la conclusión falsa bajo cualquier interpretación. Entonces, una conclusión es consecuencia lógica de las premisas cuando toda interpretación que hace verdaderas a las premisas hace también verdadera a la conclusión.
una conclusión es consecuencia lógica de las premisas cuando toda interpretación que hace verdaderas a las premisas hace verdadera a la conclusión. Entonces, desde la teoría de modelos podemos enunciar que la consecuencia lógica es cuando todo el modelo de las premisas es también un modelo para la conclusión. El modelo de las premisas es también un modelo para la conclusión. Y podemos tomar la idea de verdad, como lo hizo Alfred Tarski, de tal manera que decimos que cuando una conclusión A es consecuencia semántica de un conjunto de premisas, gamma, en un lenguaje formal L, escribimos gamma tiene como consecuencia, implica semánticamente, tiene como consecuencia semántica en el lenguaje L a A. Observemos que el símbolo que utilizamos es el símbolo de la consecuencia lógica, pero utilizamos una rayita adicional, es decir, tiene dos rayitas. Por otro lado, si suponemos que tenemos una fórmula phi en nuestro lenguaje L, una estructura para el lenguaje, y esa función que ya hemos trabajado con ella, que va del conjunto de todas las variables, sube al universo de mu. Decimos que mu satisface phi con S, que comúnmente escribimos así. Consecuencia semántica en mu de phi de S. Otra manera de decir esto sería decir que mu satisface phi con S, sí, solamente sí. La traducción de phi determinada por mu, donde la variable x se traduce como s de x en cualquier lugar que ocurre libre, es verdadera. Y esa es otra manera de decir esta afirmación. Ahora, hemos hablado de la consecuencia semántica. Ahora vamos a hablar de la otra consecuencia, el otro tipo de consecuencia que llamamos la consecuencia sintáctica. ¿Cuál es la definición de esto? Pues que una conclusión es una consecuencia sintáctica de las premisas cuando existe una demostración de la conclusión a partir de las premisas, en donde cada paso intermedio es justificado por una regla explícita. Si tomamos como base la teoría de la demostración, decimos que cuando solamente usando las premisas, axiomas o reglas de inferencia permitidas, es posible construir una demostración de la conclusión. Cuando una conclusión A es una consecuencia sintáctica de un conjunto de premisas gamma en un sistema formal S, escribimos que A es consecuencia sintáctica de gamma en S. Y entonces observemos, por favor, que cuando hablamos de la consecuencia sintáctica hablamos de sistemas, que cuando hablamos de la consecuencia semántica hablamos del lenguaje. Entonces, ahí hay dos diferencias interesantes. Para llegar a los resultados que
vamos a necesitar el día de mañana, requerimos aún un poco más. La noción del lenguaje razonable. La noción del lenguaje razonable como aquel lenguaje vista como un conjunto de parámetros que pueden numerar efectivamente y en el que se pueden establecer relaciones decidibles. ¿A qué relaciones decidibles nos referimos? A estas dos. A la relación de P con N, donde P es el símbolo de predicado de N argumentos, y a la relación de F con N, donde F es un símbolo de función de N argumentos. Ambas relaciones son decidibles. Ahora, un lenguaje que solo tenga una cantidad finita de parámetros, es decir, un lenguaje finito, es ciertamente razonable. ¿Y esto por qué? Esto porque ya hemos visto al comienzo de la sesión del día de hoy que los conjuntos finitos siempre son decidibles. De hecho, podríamos ir un poco más allá y decir que un lenguaje razonable será lo más numerable, ya que no podemos numerar efectivamente a un conjunto no numerable. ¿Sí? Es decir, ¿sí? Tendrá a lo más tantos elementos como el conjunto de los números naturales. Vamos a considerar los siguientes resultados de la lógica de primer orden como base de nuestra discusión, de nuestra construcción, que podremos utilizar justamente en la sesión del día de mañana. Muy bien. Estos resultados nosotros los podríamos encontrar también los podemos consultar en el libro de Enderton. Y de hecho, en diversas secciones de este texto aparece su prueba de alguno de ellos. Otros más no aparece la prueba ahí, sino en las obras originales de Gödel o en la obra de Jesús Mosterín. La primera es, el primer resultado es, vamos a considerar un lenguaje L de primer orden con identidad, cuyo único parámetro, además del cuantificador universal, ¿sí?, es el símbolo de predicado P de dos argumentos. Bueno, entonces, si la estructura mu es finita y mu es equivalente a beta, entonces mu es isomorfa a beta. Además, si el universo de mu es de tamaño n, podemos construir un enunciado sigma de tal manera que existan B1, existan B2, exista Bn teta, que describe a mu completamente. Es decir, que sigma deberá ser verdadero en mu y cualquier modelo de mu deberá de ser exactamente como mu.
Ese es el primer resultado. Segundo resultado. Sea gamma un conjunto decidible de fórmulas en un lenguaje razonable para cualquier enunciado sigma. Pues entonces se tiene que sigma es consecuencia semántica de gamma o sigma no es consecuencia semántica de gamma. O sea, o es consecuencia semántica de gamma o no lo es. Entonces, esto implica que el conjunto de enunciados gamma es decidible. Número 3. Todo axioma lógico es válido. Todo axioma lógico es válido. Número 4. El teorema de la numerabilidad. En un lenguaje razonable, el conjunto de fórmulas válidas es efectivamente numerable. En un lenguaje razonable, el conjunto de fórmulas válidas es efectivamente numerable. Número 5. ¿Sí? Tenemos nuevamente a gamma, un conjunto decidible de fórmulas en un lenguaje razonable. Pues entonces ahí van dos consecuencias muy interesantes de esto. La primera es que el conjunto de teoremas de gamma es efectivamente numerable. Y la segunda, todas las phis, tales que phi es consecuencia semántica de gamma, tales que phi es consecuencia semántica de gamma, es decir, el conjunto de todas las fórmulas implicadas lógicamente por gamma es efectivamente numerable. Es efectivamente numerable. Y bueno, tenemos otros 3 resultados más. El teorema de compacidad. Si phi es la consecuencia semántica de gamma, entonces existe un subconjunto finito, gamma 0 en gamma, tal que phi es consecuencia, semántica de phi 0. Tal que phi es consecuencia semántica de phi 0. Muy bien. Esto es lo que llamamos la primera parte del teorema de compacidad. El inciso B que nos dice que si cada subconjunto finito gamma 0 de gamma es satisfacible, entonces gamma es satisfacible. De hecho, un conjunto de enunciados tiene modelo si solo si cada subconjunto finito tiene modelo. Este teorema de compacidad, un teorema muy interesante. Hay varios textos que lo abordan, pero muy particularmente fue abordado por uno de nuestros grandes lógicos mexicanos, José Alfredo More Montaño, que escribió una prueba original del teorema de compacidad en su tesis doctoral,
y que de ahí derivó un libro también muy, muy interesante. Debo decirle que la traducción al español de principios, este libro de Enderton, justamente la realizó el mismo autor, José Alfredo Amor y Montaño. Muy bien. Después tenemos el teorema de correctud. Este teorema de correctud que nos dice básicamente que si gamma es satisfacible, entonces gamma es consistente. Si gamma es satisfacible, entonces gamma es consistente. La segunda versión de este teorema de correctud es que si, observemos por favor, si phi es consecuencia sintáctica de gamma, entonces phi es consecuencia semántica de gamma. ¿Sí? Y finalmente, el teorema de completud. Ese teorema de completud, desarrollado por Gödel en 1931, que nos dice que cualquier conjunto de fórmulas consistentes es satisfacible. Observemos que ocurre al revés del teorema de correctud, por favor. Ahora decimos que si phi es la consecuencia semántica de gamma, entonces phi es la consecuencia sintáctica de gamma. Y ahí tenemos entonces una conexión natural que se da entre el teorema de correctud y el teorema de completud. Y claro, hay cursos, hay demostraciones específicas para hablar en muchas sesiones del teorema de completud, del teorema de correctud, del teorema de compacidad, que son teoremas sumamente importantes en el campo, voy a dejar de compartir, en el campo de la lógica de primer orden. Sin embargo, este curso lo hemos enfocado esencialmente en el teorema de Lowenheim-Scholl. ¿Sí? Entonces, lo que hemos visto el día de hoy son los preliminares, es decir, es el punto de partida, lo que tenemos que recordar, lo que tenemos que tener por ahí a la mano de la lógica de primer orden para hablar del teorema de Lowenheim-Scholl. Entonces, si usted está de acuerdo, nos podemos ver en nuestra próxima sesión, el día de mañana a las 5 de la tarde. El día de mañana vamos a hablar de la concepción de modelo finito y vamos a mostrar una primera versión del teorema de Lowenheim-Scholl y de su demostración. Para dejar la tercera sesión, ya de pasado mañana, a explorar una segunda versión del teorema de Lowenheim-Scholl y las consecuencias que el teorema de Lowenheim-Scholl tiene. Bueno, Carlos, ¿es una pregunta, alguna duda? ¿Cómo se ha sentido en esta primera sesión? Pues bien, estoy batallando un poco para seguirlo. Sí había leído al respecto sobre esto en
el libro de Metalógica de Hunter, pero como que batallo un poco para como lograr visualizar todo esto, ¿no? O sea, medio entiendo los conceptos, pero me resulta algo complicado. Ok, vamos a tratar de ir entonces la siguiente sesión un poquito más, más despacio y vamos a tratar de ir reafirmando algunos de los conceptos que de hoy vimos para ir clarificando, ¿no? La intención de todo el taller, el curso talleres, clarificar en qué consiste el teorema de Langevin-Skolem y cómo se puede demostrar y cuáles son las consecuencias que el teorema tiene en otros campos de la lógica.